Podcast. Lo mejor está por escuchar. Imagina que estás en un anfiteatro romano en pleno siglo II, lleno de gente, mientras en el foso cruzan sus destinos y sus armas los combatientes, los gladiadores. Detrás de toda esta violencia, de todo este espectáculo, existía una búsqueda constante de orden, equidad y protección sagrada. En la penumbra de las capillas que estaban junto a las gradas y los accesos de la arena, reinaba una diosa, cuyo nombre suele evocar hoy imágenes de venganza ciega o sadismo, pero que en el mundo antiguo encarnaba algo muy diferente: la justicia implacable, el equilibrio del universo y el límite estricto frente a la arrogancia de los hombres. Hoy vamos a recibir cada uno lo que nos merecemos, porque este es el cuaderno de dioses de Némesis. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses. Roma Eterna, una producción de Podium Podcast con Iván Martín. Madre mía, qué intensidad de intro, ¿eh? Qué intensidad, un poco más y me como el micrófono. Segundo cuaderno de dioses, te doy la bienvenida al segundo cuaderno de dioses de este año 2026, y hoy abordamos una figura de una profundidad fascinante, que a mí me encanta y que a menudo ha sido distorsionada por la cultura popular. Porque para hablar de ella más o menos con propiedad, porque claro, ya sabes tú, hablar de dioses, cada uno tiene su versión y vete tú a saber cuál será la verdad, ninguna, pues para poder acercarnos a ella sí que debemos alejarnos del cliché contemporáneo que la reduce a una simple encarnación del derramamiento de sangre o de la venganza desordenada. No es Kratos. Némesis no es Kratos. En la mentalidad grecorromana, Némesis no es la ira arbitraria. Némesis es la personificación del principio ético de justicia distributiva y del orden cósmico. El propio origen de su nombre nos revela su función. El sustantivo griego némesis deriva de la raíz protoindoeuropea nem, que cristaliza en el verbo nemein, cuyo significado es distribuir, repartir o asignar a cada uno lo que le corresponde por derecho. Mantiene además una estrecha afiliación filológica con el término nomos, con la ley, con la norma. Némesis es, entonces, la fuerza divina que reacciona ante la ibris. La ibris es la desmesura, la soberbia, la arrogancia de los mortales que pretenden rebasar sus propios límites para, así ella, restablecer este equilibrio roto. Esta función reguladora se tradujo en una iconografía oficial extraordinariamente precisa en época imperial, donde la diosa se rodea de un código visual de atributos inequívocos. Tenemos, por ejemplo, la balanza, Libra, que simboliza la ponderación imparcial del mérito, la búsqueda de la equidad. Luego tenemos el freno o la brida del caballo, acompañado a veces por un látigo, que expresa la capacidad de la divinidad de Némesis para refrenar los impulsos de orgullo y para embridar la arrogancia de los victoriosos. Némesis es el no te flipes que te reviento, hecho diosa. Luego tenemos la vara, o el codo de medir. Es un instrumento que la diosa usa para medir las conductas humanas y para imponer un límite infranqueable a la ambición. No te flipes. Junto a ella hay otro símbolo que es la rueda de la fortuna, un elemento que alude a la velocidad de la sanción divina y al carácter voluble de la suerte humana. Porque la rueda gira, te puede tocar vencer, como te puede tocar morir, te puede tocar la ruina o ser millonario. A sus pies, en estas representaciones de Némesis, suele estar el grifo, una criatura mitológica que apoya su zarpa sobre la rueda como si fuera el guardián de la consagración divina y vengador del orden. Incluso hay representaciones de la diosa en las cuales aparece tirando con la mano derecha del cuello de su túnica hacia abajo, fijando la mirada en el pecho. Es un gesto que parece ser que está vinculado a un ritual cotidiano apotropaico, una palabra que me encanta, un ritual muy extendido entre la población romana, parece ser, según nos cuenta Plinio,
en su Historia Natural, dice que hay un gesto, el spuere insinum, que es el acto de escupirse 3 veces en el propio pecho, y dice que cuando un romano observaba una prosperidad excesiva o escuchaba alabanzas desmedidas o contemplaba la desgracia ajena, escupía 3 veces sobre su propia túnica en un acto que se ha interpretado como un ejercicio de humillación ritual autoimpuesto, porque así al humillarse, ante Némesis por supuesto, esa persona proclamaba públicamente la fragilidad de la condición humana, buscando desviar la envidia o el mal de ojo y aplacar a la diosa para que la rueda del destino no se girase en su contra. Si hay muchos halagos, pues no me voy a flipar, porque si me flipo, me va a venir Némesis y me va a hundir el pecho. Dicho mal y pronto, es así. Némesis, entonces, era también la garante de que ninguna posición de poder o triunfo en la tierra quedara exenta de la medición implacable de la ley divina. Pero, más allá de estas idas de olla, fruto de interpretaciones posteriores, quizá, y demás, ¿de dónde viene Némesis? ¿Quién es esta señora de la que usted me habla? Como decía en el programa de Mitra, ¿quién es ese señor? Pues ¿quién es esta señora? Vamos a rastrear los orígenes de Némesis y para ello debemos irnos hasta el siglo VIII a.C., a los albores de las letras griegas. La primera mención escrita de la diosa la encontramos en Hesíodo, en la Teogonía, y en esta obra, Hesíodo dice que la noche primordial, Nix, engendró a Némesis de forma partenogenética, es decir, sin varón implicado, situándola en una estirpe de deidades, de entidades cósmicas, entre las que figuraban el sueño, la muerte, la discordia y las propias Moiras, las tejedoras del destino. Posteriormente, el mismo Hesíodo, en Trabajos y Días, nos ofrece una imagen sobrecogedora. Describe cómo Némesis y el pudor moral, Aidos, ataviadas con mantos blancos, terminarían abandonando la tierra para refugiarse en el Olimpo cuando la impiedad de la Edad de Hierro consuma definitivamente la humanidad. Otras tradiciones clásicas buscaron asignarle otros orígenes. Por ejemplo, Pausanias nos dice que Némesis es hija del titán Océano, mientras que otros, como por ejemplo Higinio, la hacen descendiente de Erebo y de la Noche, o directamente otros de Zeus. Sin embargo, y aprovechando que estos días se ha movido la cosa con el tema de la película de la Odisea, Némesis protagoniza uno de los episodios más trascendentes para el mundo antiguo, porque Némesis es la madre de Helena de Troya. ¡Ay, amigo! ¡Ay, amiga! Helena de Troya, ¿eh? La historia de Helena de Troya es tremenda. Esta la encontramos en la obra Cipria, del ciclo troyano, que está perdida, pero hay menciones en otros autores. Y en esa historia nos cuentan que Zeus persiguió a Némesis, como no, poseído por el deseo, y Némesis, para escapar de esta agresión del rey de los dioses, se fue transformando sucesivamente en diversos animales. Incluso pasó por el agua en otras versiones, se convirtió en pez, de todo. Cuando Némesis adoptó finalmente la forma de una oca silvestre, Zeus la persiguió transformado en un descomunal cisne y la forzó. Fruto de esta unión, Némesis puso un huevo místico, que fue, según algunas tradiciones, hallado, otras dicen entregado a Leda. De ese huevo nació Helena de Troya junto a los Dioscuros, según esta versión. De este modo, la diosa de la equidad se revela como la causa divina indirecta de la guerra de Troya, ideada en los planes divinos para aliviar a la tierra del peso insoportable de la superpoblación humana. Tenemos historias muy turbias sobre Némesis, muy turbias en la mitología. Por ejemplo, en las Metamorfosis de Ovidio, Némesis escucha las súplicas de las víctimas de Narciso, y es ella quien guía a Narciso hacia la fuente cristalina, donde la fascinación por su reflejo lo consumirá hasta la muerte. Y si damos un puntito más a lo turbio, en las Dionisíacas de Nono de Panópolis se explica cómo Aura, una cazadora del séquito de Artemisa, se burla del cuerpo de Artemisa
y la diosa Artemisa acude a Némesis para que no deje impune este insulto. Némesis acude a Eros para que Eros inflame de pasión a Dioniso, que la emborracha, a Aura, y mientras duerme la deja embarazada. Es turbia, muy turbia la historia de Aura. Pobrecilla. Pero bueno, es un ejemplo de cómo Némesis es la guardiana de la justicia, pero de la justicia a veces expeditiva. Y en cuanto a lugares de culto, el gran ejemplo del culto a Némesis lo tenemos en la costa, en el litoral de Ática, el santuario de Ramnunte, que tiene una historia tremenda. Es una historia del santuario increíble. Este santuario se construyó en torno a los años 430-420 a.C., erigido en orden dórico, períptero, hexástilo, de 6 por 12 columnas. En su interior había una obra maestra de la estatuaria clásica, un pedazo de esculturón colosal de 3,5 metros de altura de Némesis, esculpida por ni más ni menos que Agoracrito de Paros. Y tú dirás, ¿quién es? ¿Quién es ese hombre? Pues ese hombre es el discípulo más aventajado de Fidias. Tremendo maquinote. Sobre esta estatua hay una historia completamente fake, 100% fake, invent, porque es moraleja absoluta, que nos dice que la estatua de la diosa fue creada a través de un bloque de mármol gigante que no había sido en origen extraído ni transportado para ser transformado en una estatua de la diosa, sino que en origen había sido transportado por los persas antes de la batalla de Maratón del año 490 a.C., con la intención de erigir un gran monumento a la victoria tras aplastar a Atenas. Pues os vais trayendo ya el bloque y vamos adelantando. Me recuerda a las monedas del tema de Blas de Lezo. Tras ser derrotados por los griegos, se confiscó todo el material y el gran pedrusco fue enviado al taller de Agorácrito para esculpir a Némesis, demostrando que la diosa castiga la arrogancia de los hombres. Y si son bárbaros, más. A lo largo de los siglos, la diosa asumió diversos epítetos. Se la veneró como Ramnusia, por el santuario, como Adrastea, un epíteto de origen anatolio que la filología griega tradujo literalmente como aquella de la que no se puede huir o la ineludible. Y ya nos vamos a lo nuestro. Cuando el Imperio Romano asimila el culto a Némesis, la cultura popular posterior construyó un mito distorsionado. La imagen de una divinidad sanguinaria, sedienta de sangre, venerada de forma ciega por los gladiadores desesperados antes de salir en la arena. Sin embargo, el registro arqueológico, la epigrafía e incluso las monedas nos dan muchas pistas sobre qué hacía Némesis en Roma y desmienten gran parte de estas cosas. En el mundo romano, Némesis no era la violencia irracional, no era la masacre, no. En el contexto del anfiteatro, donde se desarrollaban los munera y las venaciones, la diosa actuaba como garante del combate justo. Velaba por la equidad en el duelo, castigaba la trampa, impedía la corrupción de los árbitros, controlaba la desmesura del vencedor y aseguraba que el desenlace respondiera a la virtus y al destino ineludible y jamás al capricho arbitrario de los hombres. Era un poco el bar. Némesis era el bar. El análisis de las inscripciones que se conservan en las provincias fronterizas nos revela quiénes eran realmente los devotos de Némesis. Y echa por tierra la idea de que fuera un culto exclusivo de parias o de esclavos. En primer lugar, casi la mitad del corpus epigráfico, un 45%, corresponde a oficiales del ejército romano. Tribunos, centuriones, legionarios del limes, gente que erigía altares por su propia salud o por la del gobernante. Después tenemos un 30% de dedicantes, miembros de la magistratura cívica y sacerdotal, duoviri, flámines del culto imperial y pontarcas en las provincias orientales. Los mismos hombres que financiaban los espectáculos y consagraban los recintos para revalidar públicamente la legalidad y la piedad del orden romano. Después tenemos un 15% de ciudadanos romanos y de libertos acomodados. Y solo un 10% de las dedicatorias encontradas allí, en esas zonas del imperio limítrofes, corresponde directamente a combatientes en la arena, como por ejemplo Retiari
o provocatores que agradecían a Némesis haber sobrevivido al combate. Némesis realmente era una divinidad de Estado. Estaba profundamente integrada en la ideología imperial. Tenemos un ejemplo magnífico de esta instrumentalización en unas monedas de la época de Claudio en las que aparece Pax Nemensis Pacia Augustae. La Pax romana garantizada por el soberano exigía el castigo y la sanción divina para los rebeldes. Los criminales, aquellos que osaran desafiar la autoridad del imperio, encontrarían a Némesis, porque Némesis también actuaba al servicio del Estado. Y para comprobar cómo se materializaba la devoción a Némesis sobre el terreno, la arqueología nos rescata. Las excavaciones de más de 200 anfiteatros del Imperio Romano han sacado a la luz capillas dedicadas a la diosa, llamados los Nemeseia o los Saquela. Estos espacios se integraban en puntos neurálgicos del edificio: capillas empotradas directamente en el muro del podio con salida a la arena, habitaciones bajo el graderío conectadas con los pasillos de acceso, o santuarios situados junto a las celdas de encierro de los combatientes y junto a las grandes puertas procesionales, como por ejemplo la Porta Triumphalis, por la que ingresaba el cortejo, o la Porta Libitinaria, por la que se retiraban los cadáveres. El mapa de estos hallazgos dibuja la omnipresencia de la diosa desde las fronteras de Britania hasta las costas del Mar Negro, pasando por supuesto por Itálica. En el campamento militar de Chester, en Britania, se exhumó una estancia rectangular, abierta al perímetro de la arena, donde los centuriones de la legión consagraban sus altares. En la ciudad de Salona, en Dalmatia, la capilla se adaptó dentro de un carker bajo el primer nivel de las gradas, un espacio que siglos más tarde la comunidad paleocristiana reestructuraría como capilla martirial. Y a lo largo de las ciudades del Ponto Euxino, en núcleos como Tomis, Calatis o Augusta Traiana, las estelas de gladiadores como Leucaspis o Argoutos confirman la actividad constante de estos santuarios patrocinados por los pontarcas. Sin embargo, hay un hallazgo iconográfico impresionante en Carnuntum, en la base militar, la más grande casi de la Panonia Superior en la actual Austria. En el Saquelum, adosado a la entrada del anfiteatro legionario, se descubrió la escultura en piedra caliza de Diana Némesis. Esta obra maestra del sincretismo romano funde en una sola figura la teología de la arena, porque la diosa viste el chitón corto y las botas de caza características de Diana, junto con la espada, el látigo y el grifo de Némesis. Sostiene la rueda y el timón de la fortuna y está coronada con la luna creciente. En la península ibérica, aquí en nuestra tierra, tenemos ejemplos también de estos rituales. En Tárraco, en la actual Tarragona, la capilla de Némesis se dispuso en la pared del podio que delimitaba el foso. La pared conservaba una pintura mural donde la diosa aparecía representada, junto a inscripciones votivas de los Ludi, por lo que efectivamente Némesis estaba en los anfiteatros. Eso es innegable, no era únicamente de gladiadores, pero había gladiadores que se juramentaban. Toda esta evidencia material reabrió un debate intenso. La gente a veces se aburre, y se abrió un debate historiográfico a finales del siglo XX porque el investigador Michael Hornum defendió que el culto romano a Némesis era una institución sagrada creada de forma centralizada por el Estado para escenificar la victoria de la civilización romana sobre la barbarie y sobre el delito, sobre la oscuridad. Sin embargo, hay otros especialistas que han dicho que no, que tras analizar más de 20 anfiteatros occidentales, matizaron esa hipótesis y demostraron que no existió un decreto centralizado dictado desde Roma, desde la urbe, sino que el culto fue adoptado de forma orgánica y flexible por las élites locales, por los ejércitos fronterizos y por los propios gladiadores, adaptándolo a su propio marco de supervivencia, ya fuera en el campo de batalla, en la arena, donde sea. Y como en cada programa de dioses, cuando nos acercamos a hablar del siglo IV, ya sabemos que se acerca el fin, porque a medida que el Imperio Romano se adentraba en el siglo IV, la estructura de espectáculos públicos y la estructura religiosa tradicional se comenzaron a transformar.
por decirlo finamente. Pero el concepto teológico y filosófico de Némesis permaneció vivo en el pensamiento de las élites paganas, de las élites tradicionales, hasta los últimos días de la Antigüedad tardía. El testimonio más representativo quizá de esta pervivencia lo encontramos en la obra del historiador Amiano Marcelino. Este hombre escribe en las últimas décadas del siglo IV y en sus Res Gestae recurre a la figura de Némesis bajo la advocación de Adrastea. Cuando nos cuenta la caída trágica y la ejecución de César, del César Galo, en el año 354, el historiador la define como la defensora suprema de la justitia. Para Amiano Marcelino, Némesis es la personificación de la justicia cósmica que vela desde las alturas para humillar el orgullo ilícito de los tiranos y restablecer el equilibrio moral cuando los poderosos se dejan arrastrar por la ibris. Tremendo, tremendo. Y muy profundo además. Pero, pese a esta elevación filosófica y casi, no sé, teología política de Némesis, se fue todo al garete. El marco institucional que sustentaba su culto se desmoronó. Teodosio I, a finales del siglo IV, prohibió los sacrificios, se ordenó el cierre de los santuarios tradicionales, se fueron prohibiendo poco a poco los munera, los combates de gladiadores, las crisis de las ciudades privaron a los Nemesia de su razón de ser, se fue apagando el culto a Némesis en Roma, y en la Grecia continental, la gran estatua colosal de 3,5 metros esculpida por Agorácrito en el santuario de Ramnunte fue derribada de su pedestal y fragmentada. Y en los anfiteatros de las provincias, las capillas de Némesis sufrieron procesos de desmantelamiento o de transformación. Por ejemplo, en Dalmatia, en Salona, muchos de estos espacios, bajo las gradas, fueron amortizados o reconvertidos por las primeras comunidades cristianas en capillas martiriales, superponiendo la memoria de los nuevos héroes de la fe sobre el suelo consagrado a la diosa de los antiguos héroes de la fe pagana. Con esto, hoy un programa más cortito, más adecuado a los cuadernos de dioses. En el de Mitra se nos fue la olla por completo. Aquí estamos entrando al final. La diosa desapareció de las hornacinas, pero sus atributos permanecieron vivos en nuestro imaginario actual occidental. La balanza, que sopesaba la equidad en el foso de la arena, se fusionó con la representación moderna de la justicia. La vara de medir se convirtió en el símbolo del límite infranqueable de la ley, y el freno del caballo quedó como el recordatorio eterno de que la autoridad, sin contención, degenera en tiranía. Némesis no murió, Némesis trascendió y se convirtió, sin que nosotros lo sepamos, porque no teníamos ni idea quizá hasta ahora, se convirtió en la arquitecta moral, en el soporte moral sobre el que intentamos sostener nuestras propias sociedades modernas. Némesis, y con esto me despido, con esto cerramos el cuaderno de dioses de hoy, deseando que los dioses os sean propicios tanto a ti como a los tuyos, debería ser, hoy como ayer, la personificación de la certeza de que ninguna posición de poder, ningún triunfo, ni ninguna prosperidad humana están exentos de la medición implacable del destino. Némesis es una advertencia que nos recuerda que por muy alto que volemos, ya seamos un imperio, un estado, una empresa, una persona que alcanza el éxito en su campo, la rueda de la fortuna, la rueda de la diosa, siempre acaba girando. Así que no te flipes, porque como te flipes en el momento que estás más arriba, Némesis te va a hundir el pecho. Y hasta aquí el cuaderno de dioses de la diosa Némesis. Cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses, cuaderno de dioses.